Buenas tardes, profesora, compañeros, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Erika y el día de hoy les vengo a hablar sobre los contratos. Es muy importante, antes de comenzar a ver los diferentes de contratos que hay en Costa Rica, entender qué partes lo forman. Para poder llevar a cabo un contrato laboral necesitamos primero al patrono, ¿verdad? Que es la persona que necesita que prestemos un servicio, la que nos va a pagar, por decir así, ese trabajo que vayamos a realizar. También están los trabajadores, ¿verdad? Que son los que van a prestar ese servicio, los que se van a comprometer a poderlo realizar. Entonces, en Costa Rica existen diferentes tipos de contratos, por ejemplo, lo que son los contratos verbales, ¿verdad? Que son de palabra, a los cuales se pueden llegar, son contratos totalmente legales. Y existen lo que son los contratos escritos. El artículo 2 establece que el patrono es toda persona física que o jurídica que participa en el derecho de contratar una persona. El artículo 4 establece que el trabajador es toda la persona física que preste servicios materiales, ¿verdad? O intelectuales a cambio de lo que es el dinero, que es justamente lo que les comentaba, ¿verdad? De quienes formaban parte de ese contrato. El artículo 18 también establece que el contrato es el cual es todo aquel que una persona se vea obligada a prestar un servicio, ¿verdad? Como se establece las características, ¿verdad? Se definen de un contrato, son diferentes. Cada contrato tiene una naturaleza laboral diferente, independientemente de lo que se vaya a realizar. Entonces es muy importante también comprender que según el artículo 49, que el contrato se puede hacer tanto de manera colectiva, por ejemplo, que se necesite que un grupo de personas de una organización o de alguna otra entidad den un servicio para alguna entidad, como también puede ser un contrato individual para solamente una persona. Es muy importante comprender también lo que es el artículo 31, ¿verdad? De lo que es el Código de Trabajo, el cual establece lo que son las indemnizaciones que pueden surgir para las partes por un posible rompimiento de lo que es el contrato, ¿verdad? Porque es muy importante entender que existen tanto contratos de tiempo definido, ¿verdad? En el cual se le indica al trabajador desde que comienza a trabajar cuál va a ser el tiempo que va a durar trabajando. Normalmente se tiene que ser un periodo menor a un año para que sea por tiempo definido, y si ya es más de un año es un tiempo indefinido, ¿verdad? Entonces es muy importante que el trabajador desde un principio, ¿verdad?, se conozca cuál es ese tiempo que va a trabajar. También se establece cuáles son los contratos, ¿verdad?, que se va a realizar realmente durante ese tiempo, cuáles son sus obligaciones, sus deberes, lo que debe cumplir, ¿verdad?, para que salga a valer ese contrato. Entonces, en el artículo 31 establece lo que son las sanciones que se darían si ese contrato se llegara a romper o se llegara a eliminar antes de tiempo, ¿verdad? Porque no quiere decir, porque una persona esté trabajando por tiempo definido, que el patrono puede hacer lo que desee con ello, sin tener una repercusión legal. Entonces es muy importante conocerlo para poder entender la legalidad, los derechos legales que tienen lo que son los trabajadores. Entonces también que saber que si se excede más de un año, si hay un contrato con un tiempo definido, ¿verdad?, que es menos de un año, y se llega a extender ese tiempo, ya pasa a ser de contrato definido, o sea, indefinido. También, como les comentaba, existen diferentes tipos de contrato. Por ejemplo, el contrato por obra determinada. Esto, por darles un ejemplo, son aquellos que trabajan, por ejemplo, para la construcción de un hogar, para la construcción de un edificio, que se trabaja por la obra en sí. O sea, que les dicen, vamos a construir esto, a ustedes se les va a contratar mientras dure este proyecto. Entonces, ellos tienen un contrato por obra determinada. Existe el contrato por temporadas. Por ejemplo, acá en Costa Rica, que se da mucho lo que son las temporadas altas, ¿verdad? Lo que son, por ejemplo, vacaciones, ¿verdad?, de diciembre, que para los hoteles, en lo que son diferentes comercios, como lo que son las tiendas, que contratan a personas por temporadas fijas, ¿verdad?, que año a año se restablece ese contrato, ¿verdad?, para esas personas, y que se utilizan solamente en esas jornadas o en esas temporadas específicas.
Existe un contrato que se llama contrato de trabajo o de estado, que consiste en una retribución directa en base al rendimiento del trabajador. Por ejemplo, en lo que son la recolección de café, ¿verdad? Que a ellos no se les paga por día, no se les paga por jornada, sino que se les paga por lo que recolecten de café. Entonces eso se basa en lo que es el rendimiento del trabajador en sí. También un trabajo de contrato a domicilio. Ahora con lo que fue la pandemia se dio mucho que muchas empresas ahora ya tienen a sus trabajadores en lo que son sus hogares, o sea, trabajan desde su hogar o desde el lugar que ellos establezcan sin que esté el patrono directamente estando con ellos presente, ¿verdad? En todo momento. Entonces eso es un trabajo a domicilio. También un contrato a tiempo parcial. Por ejemplo, ese trabajo es los trabajadores con funciones en tiempo específicos, ¿verdad? Que, por ejemplo, no es a tiempo completo. No sé, un ejemplo de ellos son las tiendas, ¿verdad? Que no tienen un horario laboral de 8 horas, pero contratan a personas que trabajen solamente 4 horas para que vengan a ayudarlos solamente en los momentos de más afluencia de personas, ¿verdad? También, por ejemplo, el contrato de trabajo ocasional. Esto más que nada expone son a personas que tienen, surge a raíz de tareas ocasionales, ¿verdad? Que llegan a necesitar lo que son ciertas empresas. Nuevamente, por ejemplo, para lo que son la entrega de marchamos, ¿verdad? En muchas empresas como bancos, por ejemplo, que llegan a tener mucho trabajo en esas épocas por ese movimiento que se hace de lo que son las entregas de marchamos, entonces llegan a contratar personas que necesiten solamente para ese tiempo, ¿verdad? Entonces es un trabajo ocasional, no es igual al temporal porque es solamente en ciertas ocasiones. A cambio el temporal sí tiene tiempos definidos, ¿verdad? Pues espero que haberlos ayudado un poco con lo que es la información, que les sea de utilidad y muchísimas gracias por su tiempo.